Bueno, muy buenos días. Continuando con el proceso de formación y el artículo número 2 de la resolución 1409 que habla sobre las definiciones, sobre los conceptos, vamos a hablar acerca de el requerimiento de claridad. En el último video habíamos terminado hablando del reentrenamiento. Aquí vamos a hablar ahora del requerimiento de claridad. Y vamos a empezar leyendo la definición. Dice que es el espacio o distancia vertical requerida por un trabajador para que en caso de una caída evitar que impacte contra el suelo o contra un obstáculo o un objeto que se encuentre intermedio en su camino. El requerimiento de claridad dependerá principalmente de la configuración del sistema de protección contra caídas que se utilice. Eso principalmente estamos hablando del tema del conector y del sistema de línea de vida. Habría que tener en cuenta, entonces, para entender bien este concepto, tenemos que tener bien claro el concepto de la distancia de caída libre, de la distancia de detención y de la distancia de activación más la distancia de desaceleración. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta ahí? El requerimiento de claridad se cuenta desde el punto de anclaje. Recordemos que podemos tener punto de anclaje a la altura de la argolla dorsal, lo podemos tener por encima, en algunos casos esto lo llamamos una caída del factor 1, y cuando está por debajo lo llamamos una caída del factor 2. El factor 0 sería si estuviera totalmente estirado y nuestra caída no fuera posible, o sea, es decir, no cayéramos, sino que quedáramos inmediatamente colgados porque el punto de anclaje estaría a 1,80 m por debajo, por encima de nosotros, de nuestra argolla dorsal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a tomar en cuenta para esto? La caída libre máxima va a ser el largo del conector que tengamos. Si yo tengo un conector, el más largo que hay, que es de 1,80 m, una eslinga de 1,80 m, pues mi caída libre máxima va a ser 1,80 m si estoy conectado a la altura de la argolla dorsal. Es decir, la caída libre es mientras se demore en alcanzar el largo total del conector que yo tenga colocado. Bien, eso es tenerlo en cuenta, es decir, que nuestra caída libre máxima sería 1,80 m en unas condiciones específicas. Aunque hay que tener en cuenta que cuando yo tengo el punto de anclaje por debajo de mi argolla dorsal, habría que sumar esa distancia desde el punto de caída o desde el punto de la argolla dorsal hasta el punto de anclaje si está por debajo, para sumarle. Para esto indicaría que no nos serviría una eslinga común y corriente de factor 1, es decir, una eslinga que se deba conectar por encima de la argolla dorsal, que son las eslingas que en la gran mayoría de los casos se utilizan en las empresas. ¿Sí? Es difícil, aunque no imposible, que en una empresa se encuentren eslingas de factor 2, eslingas para una caída máxima de 3 metros con 60 centímetros, es decir, cuando yo estoy conectado a una altura por debajo de la argolla dorsal. Pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta como una caída máxima de 1,80 m. Después de eso, lo que va a suceder es que la argolla dorsal se va a desplazar y empieza a activarse el absorbente de choque. Eso se llama distancia de activación. Luego el absorbente de choque se va a estirar totalmente y se va a producir lo que se llama la distancia de desaceleración. Recordemos que el absorbente de choque de una eslinga normal, una eslinga para factor 1, una eslinga para caídas de 6 pies, 1,80 m, simplemente nos va a elongar un máximo de 48 pulgadas, que es 1,20 según la norma ANSI. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta la normativa, pero esa información normalmente viene colocada o escrita en las eslingas. Después de eso ya tenemos el largo del absorbente de choque, más la caída libre máxima, más la distancia de activación, y a eso sumémosle la altura desde la argolla dorsal hasta los pies del trabajador. ¿Sí? Yo difiero un poco del tema de decir que la altura total del trabajador, porque eso sería si el trabajador estuviera conectado en la cabeza, pero en realidad el trabajador está conectado hacia la argolla dorsal. La distancia que yo voy a tomar es de la argolla dorsal hacia los pies, que es de donde él va a quedar colgado.
Luego de que eso sucede, entonces vamos a suponer que tenemos 1,80 m de largo de la eslinga más 1,20 m del absorbente de choque serían 3 metros, más 30 centímetros serían de la distancia de activación serían 3,30, y a eso sumémosle el 1,50 m del alto del trabajador, serían 4,30, 4,80, ¿sí? Pero aún así tocaría el piso. Entonces le vamos a dar un factor de seguridad y vamos a suponer lo que lo vamos a tener de 60 centímetros. Ese factor de seguridad. Vamos a ponerlo ahí. En alguna se habla de o 90 centímetros o de 1 metro. Vamos a dejarlo en 60. Significaría que en este momento necesitaría yo exactamente 5 metros con 40 centímetros contados desde el punto de anclaje para que con una eslinga de 1,80 m con un absorbente de choque de 48 pulgadas la persona quede suspendida y no impacte contra el suelo. Es decir, debe estar por encima de los 5 metros del punto de anclaje. 5 metros con 40. Bien, en esto hay que tener en cuenta algunas cosas. Como por ejemplo, cuando es una línea de vida horizontal en cuerda o en guaya, recordemos que la línea horizontal no se va a quedar ahí, sino que ella va a pandearse y a elongarse hacia abajo. Y hay que tener en cuenta ese factor en el requerimiento de claridad cuando yo lo estoy calculando. Igualmente, en el caso de las líneas de vida verticales hay que tener en cuenta en la estática y la semiestática que a pesar de cualquier situación ellas elongan una cierta distancia, ¿sí? Las estáticas muchísimo menos, las semiestáticas un poco más, cerca del 5 al 8% de elongación. Entonces esa distancia hay que tenerla en cuenta al momento de calcular el requerimiento de claridad. Entonces, ya teniendo claro eso, sabemos a qué distancia tenemos. Ahora, ¿cómo puedo yo disminuir esos 5 metros con 40? Pues hombre, puedo usar una eslinga más cortica, una eslinga que se puede ajustar, por ejemplo, a 1,10 m, o podemos usar una eslinga de 90 centímetros, o podemos usar una línea de vida retráctil que detenga su caída a los 60 centímetros o menos, y entonces mi requerimiento de claridad va a disminuir bastante. Entonces eso hay que tenerlo claro con el tema del requerimiento de claridad. Vamos a encontrar también en el requerimiento de claridad que hay que tener en cuenta algunos otros factores. Recordemos que una persona podría inclusive caer de cabeza, una persona podría inclusive caer de espalda, y eso actualmente lo está teniendo en cuenta la normativa para esto. Bien. Restricción de caídas. ¿Qué me dice la norma con respecto a la restricción? Dice que es una técnica de trabajo que tiene por el objeto impedir que el trabajador sufra una caída del borde o de un lado desprotegido. ¿Qué quiere decir eso? Como ven ustedes en la imagen que está en la parte inferior derecha, lo que vamos a encontrar es una persona que está conectada a un punto de anclaje en la parte de atrás y ella lo deja avanzar hasta cerca al borde sin dejarle dar un avance hacia el vacío, es decir, no le permite dar el paso al vacío, y eso implicará que el trabajador no va en ningún momento a caer. ¿Eso qué significa? Dos cosas. Uno, la norma me permite que la eslinga de restricción no tenga absorbente de choque porque evidentemente no va a soportar una caída. Y dos, también me permite que el punto de anclaje tenga una resistencia menor. La resolución 1409 habla que de los puntos de anclaje para restricción deben tener una resistencia de 3.000 libras, no de 5.000 ni de 3.600 en el caso de la persona calificada. Estamos hablando de 3.000 libras y eso es lo que me establece la norma. Hay que tener en cuenta con esa restricción que es absolutamente necesario o como condicionante que no permita que la persona pueda dar el paso hacia el vacío cuando está haciendo restricción. Eso quiere decir que no debe existir la posibilidad de caerse bajo ninguna circunstancia. Bien, rodapiés. El rodapiés es un elemento de protección, ya lo habíamos visto en la parte de las barandas. Es un elemento de protección colectiva que fundamentalmente previene la caída de objetos, o que ante el resbalón de una persona evita que ésta caiga al vacío por debajo de las barandas y proteger el trabajo a su alrededor. Bien, si ustedes se dan cuenta en la imagen que tenemos a la derecha del elemento, entonces vamos a tener que el rodapiés es esa pequeña tabla de madera que tiene en la parte de abajo la baranda para evitar que la persona vaya a caer de alguna manera. Bien,
¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajador autorizado? Un trabajador autorizado pues sería un trabajador que posee un certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas, certificado para la competencia laboral para el trabajo en alturas. Pero ojo, el tener certificado no lo convierte en autorizado. Recordemos que una persona que tenga su certificado vigente, pero que su examen médico diga que no puede realizar trabajo en alturas, o que diga que el trabajador o que el examen médico ya lleve demasiado tiempo de haberse realizado, pues esta persona va a tener no va a tener una posibilidad de realizar ese proceso. ¿Listo? Entonces eso es importante que lo tengamos claro y que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es un trabajo en suspensión? Decimos que trabajo en suspensión es toda aquella actividad en la que el trabajador debe suspenderse o colgarse o mantenerse en esta posición mientras realiza su tarea, o mientras es subido o mientras es bajado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos a los limpiadores de fachada, los lavadores de vidrios, ellos trabajan en suspensión. La norma me dice que todo trabajo en suspensión que dure más de 5 minutos realmente va a tener que realizar una actividad sentado sobre una silla, que es una tabla de madera que va conectada al sistema secundario, al sistema de descenso, a la línea de trabajo, y debe llevar una línea de vida adicional conectada a su argolla dorsal, y deben estar conectadas en puntos de anclaje distintos. Entonces esto es lo que me establece a mí la norma. Bien. Trabajo ocasional. En la parte de gestión de riesgos, cuando nosotros hacemos una matriz de identificación de peligros, nosotros podemos identificar si una tarea es un trabajo rutinario o es un trabajo no rutinario. Entonces, el trabajo ocasional son estas actividades que no se realizan regularmente, que no realiza regularmente el trabajador y que son esporádicos o se realizan de vez en cuando, como por ejemplo en un edificio donde las fachadas se limpian o se lavan cada año, o 2 veces por año, o 3 veces por año, pues son actividades esporádicas. Eso se llamaría trabajo ocasional. Y tendríamos nosotros hablar de que el trabajo rutinario son esas actividades que regularmente se desarrollan, que el trabajador desempeña a cargo en sus funciones permanentes. Eso es lo que nosotros llamamos trabajo rutinario. La UVAE, las unidades vocacionales de aprendizaje en empresas, son un elemento diseñado por el Ministerio del Trabajo para que las mismas empresas capaciten a su personal, pero obviamente estas empresas que capaciten a su personal deberán tener todos los requisitos exigidos por la resolución 1178, sus entrenadores, sus características que deben cumplir para poder tener certificación o autorización del Ministerio del Trabajo. Bien, ¿qué es un sistema de protección contra caída certificado? Un sistema de protección contra caída certificado es un conjunto de elementos o equipos diseñados. Acuérdense que habíamos visto en una anterior definición que decíamos elemento o equipo de protección contra caída certificado. Cuando estamos hablando de un equipo, estamos hablando de un solo elemento. Un arnés, una eslinga, un freno para línea de vida vertical. Aquí estamos hablando de un sistema, es decir, de una serie de componentes que deben ser certificados absolutamente todos. Entonces vamos a suponer un sistema de protección contra caída certificado. Podríamos hablar de una configuración: punto de anclaje certificado, 5.000 libras. Mecanismo de anclaje certificado, 5.000 libras. El conector certificado. El arnés certificado. Y esto es lo que nosotros llamamos un sistema de protección contra caída certificado. Recordemos que dentro de los componentes de las medidas activas de protección están estos 4 componentes que le acabo de nombrar, y se le adiciona uno que es el plan de rescate. Pero digamos que cuando hablamos de sistemas de protección contra caída certificados es ese conjunto de elementos, esa cadena de elementos. Y recordemos claramente que cuando hablamos de una cadena de elementos quiere decir que si uno de esos elementos no me cumple con los requisitos de la norma, por ahí es por donde se va a fallar el sistema. Como bien lo dice el dicho, la cadena se rompe por su eslabón más débil. Bien, para nosotros es un placer haberles colaborado, que ustedes cuenten con nosotros para su proceso de formación, y muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente video.